Buenas tardes. En principio quiero darle la bienvenida a la doctora Ana Jaibén por acompañarnos en esta interesante plática que va a exponer en unos minutos y agradecerle nuevamente a la doctora Galeana su amable invitación para formar parte de esta actividad que siempre resultan muy interesantes, así como al equipo de apoyo y al público que nos acompaña, tanto en la sala como desde el Facebook. Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias no lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colona Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, Ciudad de México, CDMX, y de nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy. Es una conferencia de la doctora Ana Jaibén sobre las mujeres de maestras a revolucionarias. Los datos curriculares de nuestra conferencista pues son muy amplios, pero daremos algunos únicamente, una pequeña síntesis. Es feminista, licenciada y maestra en Historia por la UNAM y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura. Imparte docencia en la Maestría de Estudios de la Mujer y en el recientemente creado Doctorado en Estudios Feministas. Felicidades por este doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y es investigadora PRODEP, que es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. En 2015 fue reconocida con el premio Clementina Díaz y Obando a la trayectoria de investigación en historia de las mujeres y de género por el Instituto de Estudios de las Revoluciones de México, INER. Sus áreas de investigación giran en torno a historia del feminismo mexicano, del sufragio femenino y de los grupos organizados de mujeres a lo largo del siglo XX. Ha publicado y coordinado varios libros sobre la historia de las mujeres en la Revolución Mexicana y la manera en la que se reconoció el sufragio en el país, y también sobre ciudadanía. Además, ha escrito múltiples artículos y ensayos en libros colectivos y revistas académicas. Actualmente se ocupa del examen de los grupos que pugnaron por el sufragio y, en específico, junto con la doctora Marisa Navarro, investiga la creación y el desarrollo de la Comisión Interamericana de Mujeres. Como ven, temas todos muy interesantes. Entre sus publicaciones tiene Ruptura y Continuidades, Historia y Biografía de Mujeres, México, UAM Xochimilco, 2018. Lo comparte los créditos con Elsie McPhil Fanger, coordinadoras. Y tiene un artículo, Lo personal es también político y el feminismo llegó para quedarse, en Mujeres y Constitución, de Hermila Galindo a Griselda Álvarez, México, FOEM, Secretaría de Cultura INER, 2017. Y bueno, las páginas son de la 231 a la 262. Pues una vez presentada a la doctora Ana Jaibén, que como verán es toda una académica muy prestigiada en el campo que vamos a exponer, pues le damos la palabra. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco a la doctora
Galeana, la invitación y al Museo de la Mujer y a todas ustedes por haberme invitado. Hoy les voy a hablar sobre las maestras, cómo llegaron las maestras a participar en la Revolución Mexicana. Voy a tratar de recuperar esa participación de las mujeres en momentos de crisis, pero antes de ello, lo que quiero es ver cómo llegan a ser maestras y cómo se visibilizan en un ambiente, en un entorno en donde las maestras no creían que eran importantes, ¿sí? Un aspecto, voy a leer y a platicar al mismo tiempo, ¿eh? Porque si no me pierdo, ¿sí? Un aspecto que resulta importante y había gran interés por transformar desde el México independiente, ya sé que me estoy yendo hacia atrás, pero fue la cuestión de la educación. Los pensadores liberales se preocuparon por generalizar la instrucción de la población, no tanto la instrucción de las mujeres, a pesar de que hubo quienes sí sabían escribir y hablaron sobre la necesidad de educar también a las mujeres. Enseñar a leer y educar a la población fue uno de los objetivos primarios para que la nación prosperara. A través de varios sistemas de enseñanzas, maestras y maestros seguían las reglas e intentaban que su alumnado aprendiera las primeras letras. A lo largo del siglo XIX, hubo escuelas en cada circunscripción de la capital a la que asistían tanto niños como niñas. Asimismo, estuvieron las escuelas llamadas amigas o migas, cuyas educadoras eran señoras viudas o señoritas solteras, que contaban con ciertos conocimientos básicos para enseñar a leer, a escribir, a rezar y a comportarse de acuerdo a las costumbres que enseñaban. Estas mujeres necesitaban el dinero para mantenerse, aunque cobraban cuotas bajas, lograban una asistencia considerable y en alguna de las habitaciones de sus casas acondicionaban el salón de clase y lo dedicaban a la enseñanza elemental para niñas y algunos niños entre 3 y 10 años, hasta que alcanzaran la edad para ir a alguna primaria o escuela elemental. Estas escuelas amigas o migas no tenían el reconocimiento del Estado, pero sí del clero. Dorothy Tang, una de las que ha trabajado sobre educación también, logró ubicar la existencia de las primeras escuelas para niños indígenas, que también se llamaban escuelas migas, atendidas por las esposas o hermanas de los preceptores, quienes recibían salarios de las cajas de comunidad indígena. Estas maestras enseñaban a leer, escribir, contar, coser, bordar, tejer, cocinar y hacer curiosidades y labores de mano. Sabemos más de sus enseñanzas que de la condición de su oficio. Las escuelas amigas se difundieron con rapidez desde finales del 18 y tan solo, dice Dorothy Tang, en torno a la plaza de la Ciudad de México, o sea, al Zócalo, se podían encontrar 9 de las 118 que se registraron para toda la ciudad. Como ven, sí había escuelas, pequeños lugares donde se les enseñaba a leer y escribir y ahí sí, a bordar, a cocinar, a coser a las niñas.
Para la segunda mitad del 19 aparece la figura de las primeras normalistas, maestras formadas sobre todo en la pedagogía objetiva y moderna, quienes van a convivir con las preceptoras capacitadas por la compañía lancasteriana. Se trata del modelo liberal y positivista de educación de mujeres llevado a su perfección y a sus límites. Entre los trabajos que analizan a las primeras normalistas, encontramos los de Luz Helena Galván, Milada Bazán, la doctora Lourdes Alvarado, por supuesto, Oresta López, para el caso de Michoacán, Hidalgo, Soledad González, y para el caso de las primeras maestras especializadas en jardín de niños, a Rosa María Cruz. Apenas se está develando la presencia de las maestras porfirianas. No crean que hay mucha investigación. Hay veces que no encontramos lo suficiente, ¿sí? Pero sí encontramos datos que anuncian que en esta época los hombres desertaban del oficio de maestros porque los salarios eran muy bajos y entonces le permitieron o autorizaron, como quieran, que las mujeres ingresaran a las recién creadas normales como ayudantes en las plazas de las escuelas públicas. Claro que con menor salario. Desde fines del 19, el Estado mexicano desalentaba la educación de las niñas en colegios religiosos porque decían que las monjas no formaban a las niñas para la vida matrimonial, sino para la vida del claustro, y no formaban a buenas madres. O sea, el orden de género te estaba encima de la educación. Y sí, bueno, no estaba, está encima de la educación hasta el día de hoy, en donde a las mujeres se les enseña más para ser amas de casa o para ir a algún trabajo y luego salir de él, que además lo voy a decir al rato, para casarse, ¿sí? El modelo de las escuelas liberales tenía por objeto reunir a comunidades de mujeres de una entidad federativa o región procedentes de puntos rurales y urbanos en donde se formaba mujeres que pudieran tener la preparación para trabajar en cosas útiles y de ornato, como el arte, la música, la pintura, la educación primaria elemental y en algunos lugares el equivalente a la educación superior. Quiero recordarles nada más y al rato se los voy a volver a decir que la universidad, ahora sí, la universidad todavía no autónoma, la Universidad Nacional de México se va a recrear, se va a reinaugurar hasta 1910. Por lo tanto, yo hablo de educación superior. Ya después Lourdes me dirá si estoy bien o no. ¿Sí? Pero por eso hablo de educación superior y no de educación universitaria, porque será hasta 1910 cuando ya se reabra, se reinaugure con el centenario de la independencia, la Universidad Nacional. ¿Sí? Se daba también preparación para dominar un oficio para las mujeres. Eran dactilógrafas, telegrafistas, ayudantes de farmacia, costureras, empleadas en los grandes almacenes, ¿sí? Casi todos los estados tuvieron
estos colegios considerados los sitios de educación superior de las mujeres o casas de educación para niñas. También los estudios referentes a la historia de la educación durante el Porfiriato han hecho visibles a maestras que no solo eran maestras, sino también eran escritoras, y muchas de ellas también se convirtieron en novelistas o en escritoras de cuentos, o inclusive como Laureana Wright de Kleinhans, formaron periódicos en esa época, como Violetas de la Náhuac, ¿sí? Entre ellas, no voy a mencionar a muchos, está Dolores Correa Zapata, está Dolores Jiménez y Muro, que fue una poeta y luego la vamos a encontrar en la Revolución, y muchas otras destacadas que les digo, o fueron educadoras y al mismo tiempo novelistas, e inclusive escribieron libros para la educación de las mujeres, ¿sí? Como apunté hace rato, la preocupación para que tanto hombres como mujeres se instruyeran era el empeño de cada uno de los gobiernos del periodo, desde Juárez, y yo diría que hasta el día de hoy, ¿sí? No me puedo saltar el día de hoy. Juárez, a raíz de la promulgación de las leyes de reforma, hizo, al hablar de la separación entre iglesia y Estado, si no se me va, la educación se convirtió en laica, gratuita y obligatoria. Hasta el día de hoy, el artículo 3º sigue diciendo que la educación es laica, gratuita y obligatoria, ¿sí? Y además, cito, Juárez decretó por ley que la primaria incluiría moral, lectura de las leyes fundamentales, escritura, elementos de gramática castellana, aritmética, sistema legal de pesas y medidas y canto. El sexo femenino aprendía además obligatoriamente, como ya les dije antes, costura y bordado. Y algo que no dice y que sí aprendían era además de escribir, a contar, porque las mujeres casadas, cuando el marido les daba su mensualidad o su semana para gastar, tenían que escribir en un libro en qué gastaban y cuánto gastaban en cada cosa. Cuánto les costaba la costurera, cuánto les costaban los alimentos, etcétera. El agua, cuánto pagaban por el aguador que les traía el agua, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas mujeres sí tenían que saber eso, las mujeres casadas. Entre 1867 y 1869 se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública y sus leyes reglamentarias para el Distrito Federal y territorios. Según esto, las niñas debían aprender higiene en sus relaciones con la moral y labores manuales auxiliadas con el conocimiento práctico de las máquinas, o sea, de la máquina de coser que empezaba a llegar no solo a la ciudad, al país, ¿sí? El rol de las mujeres se subrayaba cada vez que se pretendía que estudiase las materias serias, pero no debía olvidar que aprender a coser y a bordar era fundamental para su educación.
En la construcción del currículo sexuado del siglo XIX, por ejemplo, aparecen aspectos tales como el reconocimiento de los saberes mujeriles que se programaban desde la escuela, donde, ya les dije, la costura ocupaba un papel muy importante en la educación de las niñas, ¿sí? Y ya les dije, también les enseñaban no matemáticas, aritmética, ¿sí? Y además habilidades de la aguja, algo que creo que ya se ha perdido, afortunadamente. En este sentido, podemos ver que el orden de género primaba en la educación, sobre todo de las niñas, porque a los niños les daban, ahí sí, las relaciones de género eran totalmente asimétricas porque niños y niñas no estudiaban lo mismo, sobre todo en las primarias. Cuando se fundó en 1869 la escuela secundaria para niñas, se permitió que la población femenina accediera a la instrucción secundaria y de ahí se convirtieran en maestras. En 1878, esta escuela secundaria cambió su nombre a Escuela Nacional Secundaria de Niñas, que permitió a las alumnas titularse como instructoras de educación primaria. Se inauguraron más escuelas, no solamente esta, que buscaban mejorar el aprendizaje y capacitar a las alumnas en oficios últimos, en oficios, perdón, útiles, como ya les dije, la teneduría, la mecanografía, la farmacia elemental, las labores que abrían posibilidades para de ahí lanzarse a otro tipo de actividades, entre las que el periodismo, y eso lo vamos a ver en la Revolución, de maestras pasaban muchas a periodistas porque ganaban más, ¿sí? Poco a poco el empleo en el magisterio se profesionalizó y se convirtió en una opción de trabajo para las mujeres de la clase media. Yo podría decir que en este momento se feminizó la educación. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un gran número de maestras como sigue habiendo hasta el día de hoy, ¿sí? En la secundaria, además de formarse las futuras maestras, también se incluían asignaturas que podríamos decir que constituían una especie de carreras terminales independientes y diferentes a las del magisterio. En los estados, en las diferentes entidades de la República, también hubo instituciones de enseñanza, por ejemplo, como el Instituto de Niñas de Durango, fundado muy cerca de como se fundó en la Ciudad de México en 1870, en donde también se estudiaba para ser profesora de instrucción primaria. Las niñas que deseaban llegar a ser profesoras deberían tener una edad mínima de 11 años. Imagínense ustedes lo que a los 11 años ya podían entrar a estudiar para maestras, ¿sí? Las materias ya se las saben, ya son las mismas que he estado diciendo. Y en la ciudad capital, la esposa de Díaz, doña Carmen Romero Rubio, fundó Casas Amigas de la Obrera, que fueron el antecedente de las escuelas de párvulos a lo largo del país. Según apunta María de la Luz Parcero, entre 1879 y 1890,
empiezan a trabajar numerosas maestras de secundaria, entre las que destacan algunas poetisas y escritoras interesadas en mejorar la situación de la mujer en su conjunto. Ligado a lo anterior, en 1871 se inauguró la primera escuela de artes y oficios para mujeres en la Ciudad de México, y en otros estados de la República también se fundaron escuelas que empezarían a formar generaciones de maestras, como en Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Para 1895, 51.3% de todos los maestros en la República eran mujeres, y para 1910 ese porcentaje había aumentado a 64.4% del total. Hoy, según el censo del 2020, la población de mujeres ocupadas en la educación básica es de 66.8%. De ahí que yo hable de la feminización de la enseñanza. En estos años, las mujeres no ingresaban a la escuela preparatoria. No estaba prohibido, pero pocas fueron las que se aventuraron y mejor optaban por las escuelas de instrucción secundaria para personas del sexo femenino, donde se volvía a hacer. Se les enseñaba bordado, tejido, corte y confección, economía doméstica y un amplio número de actividades del mismo tipo, ¿sí? Aunque surge la duda, y me surge a mí y a varias, ahorita les digo, a varias de las que trabajan con las primeras abogadas, médicas, etcétera, que dónde podrían haber tomado la formación de las mujeres que se arriesgaron a la educación superior. ¿Dónde lo hacían? No creo que haya sido en las escuelas secundarias. Debe de haber habido escuelas superiores, ¿sí? Pero escuelas nacionales, profe. Exacto. Porque si no, no hubieran podido entrar a la educación superior. Hay que mencionar, y lo sigo diciendo, que pocas mujeres entraron a la preparatoria y empezaron a demandar su incorporación a los estudios superiores y a profesiones hasta entonces no contempladas para ellas, como eran las profesiones liberales, el derecho, la medicina y en México la odontología. En 1881, Matilde Montoya, que creo que es la más conocida, se empeñó en estudiar medicina y se matriculó en la Escuela de Medicina de la ciudad de Puebla. Causó revuelo, y esto lo dice Moisés González Navarro, entre sus profesores, a quienes les incomodaba el hecho de que una señorita asistiera a la clase de anatomía junto con sus compañeros varones. De ahí que se le pidió que abandonara el aula, y ello le supuso más años de estudio en solitario, apoyada solo por su madre y con una beca del gobierno de Díaz. En 1887 presentó su examen profesional titulándose de médica cirujana partera. Por supuesto, no la dejaban, ni siquiera las mujeres la iban a ver, porque preferían ir a ver a los cirujanos, ginecólogos hombres, ¿sí? Espérenme. Lo mismo sucedió con María Asunción Sandoval de Zarco, quien en 1898, a los 22 años, se graduó como abogada y también se vio obligada a ejercer derecho civil porque era mal visto que saliera a litigar en público. Y esto
viene de atrás. Silvia Arrom en Las mujeres en la Ciudad de México habla de que las viudas y las mujeres que tenían haciendas y eran ricas, pero eran viudas, porque las viudas tenían otros derechos, no podían litigar por ellas mismas, no podían ir a los juzgados y siempre tenía que haber alguien que fuera por ellas. Y en el caso de Sandoval de Sarco funcionó igual. Ahora, el caso de Margarita Chorney Salazar, la primera dentista mexicana, viene de una generación de dentistas. Su padre fue quien le enseñó el oficio y se especializó además en el gabinete dental del doctor Ignacio Chacón, quien le ayudó a obtener el título, y ella sí fue la primera que se graduó. Después seguiría Matilde Montoya. Y para las que querían ser enfermeras, se formó la Escuela de Enfermeras, pero hasta 1901. Y en 1910 se creó la Escuela Militar de Enfermería, anexa a la Escuela Práctica Militar. Y un caso distinto fue el de las mujeres que quisieron trabajar en las oficinas gubernamentales. Como mecanógrafas, ya estaba la máquina de escribir en el país, y muchas de ellas entraron a trabajar a las oficinas, menos a la Secretaría de Hacienda, porque Limantur, José Yves Limantur, el ministro de Hacienda, argumentaba que las mujeres distraerían a los hombres en su trabajo y por lo tanto no aceptaba que entraran como mecanógrafas estas mujeres. Sí entraron a los demás ministerios, menos al de Hacienda. ¿Sí? Ahora, todas estas mujeres sorprendieron a quienes no estaban habituados a encontrarse con profesionistas mujeres, así fueran mecanógrafas, tenedoras de libros, telegrafistas, etcétera, muchos oficios que les servirían después para ingresar a la revolución, porque ellas eran las telegrafistas, las que mandaban los cables, etcétera. Para las mujeres, lo normal era pensar que debían de ser empleos que fuesen extensión de las labores del hogar, como la enfermería, que era de cuidados y atención al prójimo. Dolores Correa Zapata, una de las maestras, en 1895, en un libro sobre moral e instrucción cívica para la escuela mexicana, mencionaba como ejemplo de patriotismo femenino lo que voy a citar a continuación. Una de las formas de patriotismo es recoger y publicar las glorias de la patria. Laborioso e inapreciable mérito es el trabajo que con este objeto tiene emprendido la inteligente y distinguida escritora mexicana, señora Laureana Wright de Kleinhans, gracias a cuyos inauditos esfuerzos deberemos bien pronto el conocimiento de muchas distinguidas mexicanas. Eso sí, Laureana no vio publicado el libro, que se llama Mujeres Mexicanas, porque murió 2 años antes de que apareciera, y el libro apareció en 1910. Ella fue la que publicó primero Violetas de la Náhuac, y que fue un periódico que duró bastante tiempo. No mucho, pero bueno, sí. ¿Sí?
También hubo mujeres becadas por Porfirio Díaz para terminar sus estudios. Y esto es ahora sí, un paréntesis en esto. La madre de los Flores Magón le mandó una carta a Díaz para que becara a sus hijos para estudiar en Oaxaca. Y los dos, se me fue, bueno, los dos hijos ahorita me acuerdo, fueron becados por Díaz para estudiar, cosa que a Díaz le ha de haber caído en el hígado cuando salió Regeneración, porque él los becó, pero fue la madre de ellos quien pidió las becas, ¿sí? También ay, qué horror. Estoy me voy a acordar. Muchos de estos becarios fueron a Estados Unidos, fueron a Francia a aprender. Por ejemplo, Diego Rivera, estuvo becado en Francia por Díaz y no regresó hasta después de la Revolución, ¿sí? Y también en el caso de Laura Méndez de Cuenca, Mila Davasant nos cuenta cómo fue becada en Estados Unidos. Y yo encontré que Juana y Adelia Palacios, de quien yo hablo en 2 artículos, ¿sí?, estudiaron en el extranjero, al grado de que Adelia estudió con María Montessori en Italia y trajo acá la educación de Montessori, ¿sí? No, me voy a saltar lo que es el contexto de el gobierno de Díaz, pero lo que no me voy a saltar son las estadísticas, ¿sí? En la época de Díaz, de 1900 a 1910, ¿sí? Primero, la población era mucho más rural que urbana. La población total de México en 1900 ascendía a 13,607,259 habitantes, de los cuales 3,849,000 vivían en ciudades y el resto, 9,757,000 en el campo, donde una gran mayoría no leía ni escribía. Si bien en el extranjero el país tenía una muy buena estabilidad, en el interior se estaba incubando el descontento por la pobreza y la desigualdad que teníamos. Las pésimas condiciones de desigualdad que la mayoría de la población enfrentaba generaron conflictos y la conformación de una oposición que se gestó durante los primeros años del siglo XX. Los brotes de inconformidad surgieron a lo largo y ancho del país hasta conseguir que en 1911 Porfirio Díaz renunciara, saliera del país para ir a morir en 1915 en París, ¿sí? En la primera década del siglo XX se iniciaron de manera más organizada las demandas por el sufragio efectivo, el derecho al trabajo y la repartición de tierras, exigencias que se convirtieron en banderas de lucha y que harían explosión en 1910 con la guerra civil y luego con la lucha revolucionaria. Quiero decirles que los clubes liberales que se formaron a lo largo del país tenían una mayoría de mujeres. Muchas de ellas
formaban parte de esos clubes liberales. Y casi todos esos clubes se llamaban como las heroínas de la independencia, ¿sí? Y ahí había muchas mujeres, ¿sí? Espérenme. En esta época, además, el ordenamiento de género disponía para las mujeres casadas de clase media su reclusión en el hogar. Nunca las mujeres hemos estado recluidas en el hogar, ¿eh? Aunque se diga lo que se diga. De todas las clases sociales, las mujeres hemos estado afuera. Yo les pongo a mis alumnas de ejemplo el mercado de Tlatelolco del Museo de Antropología, porque ahí pueden ver a las mujeres que venden desde quesadillas, pollos, etcétera. Y siempre han estado fuera. Las que tenían las cigarreras, las que vendían los cigarros en las esquinas, las que siguen haciendo quesadillas, las que trabajan en las fábricas de cigarros, en fin, las mujeres siempre hemos trabajado, a pesar de que nos empujen al espacio privado, siempre hemos estado imbricadas entre el espacio público y el espacio privado, ¿sí? Y para eso, entre el censo entre de 1900 a 1910, y aquí me vuelvo a apoyar en María de la Luz Parcero, se dio cuenta de la participación femenina en actividades profesionales remuneradas. Por ejemplo, en el Distrito Federal había 2 abogadas y en 1910 ya había 580. Había 3 dentistas, 6 farmacéuticas, 4 médicas alópatas, 195 parteras, 1,775 profesoras. Estoy hablando del censo. 6,918 costureras y se consignaban 4 escritoras y 34 telegrafistas. Mientras que, por ejemplo, en Jalisco había 2 dentistas, 8 farmacéuticas, 2 médicas alópatas y 322 parteras, ¿sí? Como pueden ver, las mujeres salían y tenían oficios distintos, ¿sí? Participar en el mundo del trabajo y de la producción, las mujeres lo hacían en condiciones siempre de desventaja hasta el día de hoy, en donde las mujeres ganan un 33% menos que los hombres, ¿sí? Se les pagaba menos entonces y trabajaban más, cosa que seguimos haciendo. Además, los obstáculos para la incorporación femenina eran múltiples y difíciles de sortear. No se les reconocían derechos y no eran ciudadanas porque no tenían acceso al voto, ¿sí? A pesar de que eran la mayoría, ¿sí? Como eran las cigarreras, las telefonistas, las enfermeras, las parteras e inclusive las maestras. Estas últimas, las maestras, enseñaban en escuelas de niñas con un salario menor que el de los maestros. Y fíjense, en el caso de que contrajesen matrimonio, eran separadas de su empleo, ya que no se aceptaba que las mujeres casadas trabajaran impartiendo clases. A finales del siglo XIX, se disponía que las mujeres de clase media estuvieran recluidas en el hogar y se encargaran del trabajo doméstico, ¿sí? Porque
porque se las consideraba ángeles guardianas de la moralidad, la familia y la pureza, cosa que no es cierto. Además, eran consideradas físicamente delicadas e incapaces de realizar cargas y trabajos pesados. Y el tiempo ha tirado este ordenamiento, porque las mujeres sí, hay mujeres que son capaces de manejar desde un tractor hasta un camión, no sé, ¿sí? La llegada del siglo XX ya les dije, vio aparecer una oposición donde las mujeres entraron de lleno. Bueno, no voy a decir las mujeres, lo digo, pero soy una exagerada, porque es algunas mujeres entraron a la oposición, ¿sí? No podemos hablar de la generalidad porque no es cierto, ¿sí? Y estas mujeres conformaron movimientos rebeldes que lucharon por mejorar no solo la condición de género de ellas, sino también de los trabajadores explotados, pobres y desvalidos, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Dentro de estos grupos participaron sectores liberales de clase media que manifestaban su inconformidad frente a la cada vez mayor injerencia, sobre todo de la Iglesia Católica, porque a pesar de las leyes de reforma, Díaz sí había aceptado a la Iglesia dentro del gobierno, ¿sí? Entre los inconformes había maestros y maestras, ¿sí? A quienes se les daba una gran responsabilidad y un papel importante, aunque eran menospreciados tanto económica como socialmente. Es por esto que Ricardo Flores Magón, dentro del manifiesto del Partido Liberal Mexicano de 1906, comentaba, y cito: la noble profesión del magisterio ha sido de las más despreciadas y de las peor pagadas, ya que los maestros con sus sueldos solo pueden vivir en condiciones muy inferiores al resto de los profesionistas. De aquí que el porvenir que se ofrece con dicha carrera a los nuevos alumnos sea el de una mal disfrazada miseria. Fin de la cita. Hacia 1910 se estableció la Escuela Normal de Profesoras y un curso especial para enseñar en los jardines de niños. La carrera de educadoras tuvo que pasar por una serie de transformaciones para que en ese año se tuviera un plan de estudios creado específicamente para su preparación. Finalmente, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes creó la carrera de educadoras de párvulos en la misma escuela normal para profesoras que se encontraba en el edificio que actualmente ocupa la Secretaría de Educación, y bajo la responsabilidad de la misma directora, que al inaugurarse el curso era la señora profesora Juvencia Ramírez, viuda de Chávez. Fíjense cómo hablo de las viudas, porque ellas sí tenían esos derechos, ¿sí? Ahora, con la guerra, cuando en 1910 empieza la guerra, hubo maestras y maestros en todos los grupos revolucionarios. El ejemplo que me viene en mente rápidamente es el del profesor Otilio Montaño, quien ayudó a redactar el Plan de Ayala y que estuvo al lado de Zapata como su consejero. Dicen, nunca se ha podido comprobar que Dolores Jiménez y Muro
escribió el prólogo del Plan de Ayala. Hasta ahorita yo no he encontrado una fuente que lo diga, pero sí lo han dicho como de pasadita para darle lugar a Jiménez y Muro, ¿sí? Los maestros fueron bien recibidos en los distintos grupos revolucionarios por sus orígenes sociodemográficos de clase media y de las provincias rurales, además de tener una cercanía hacia los iletrados, salvajes e ignorantes que eran los revolucionarios, los jefes revolucionarios. Ahí me remito a la novela Los de Abajo, de Mariano Azuela, porque ahí hay un profesor y un médico. ¿Sí? El médico es precisamente Azuela, pero esto enseña cómo los jefes revolucionarios respetaban a los maestros, ¿sí? Esto no pasaba en otros sectores como los universitarios o abogados, que eran despreciados por los jefes revolucionarios. En el magisterio resaltaba su papel revolucionario y de compromiso con las causas del pueblo. Otro factor muy importante que impulsó la participación del magisterio a la revolución fue su composición, ya que se trataba de un grupo numeroso de profesionistas con la más extensa distribución geográfica en todo el país, con heterogeneidad social, profesional y económica, teniendo así una amplia participación política y militar. Además de tener una notable colaboración como docentes, militares, escribanos, propagandistas, asesores y publicistas. Pero no solo los maestros participaron, sino también ellas, las maestras, las profesoras, quienes efectuaron tareas de correo, de enlace, de enfermería, de espías, etcétera. Entre muchas otras podemos mencionar a Francisca, Julia y Carolina Blacayer, quienes junto con Esther Colunga se unieron a Carranza como enfermeras y como maestras. Muchas de estas fueron además telegrafistas cuando Carranza estuvo en Veracruz. Estas mujeres se trasladaron a Eagle Pass, Texas, donde atendían a los heridos del ejército constitucionalista. En 1902, Mariana Gómez Gutiérrez era maestra de una escuela primaria rural en Ojinaga, Chihuahua, y estableció contacto con los magonistas y ayudó a distribuir su periódico Regeneración. Luego se unió a Madero y después a Villa, con quien luchó en contra de los orosquistas en 1913. Guadalupe Romero, viuda de González, se encontraba trabajando en una escuela rural en Morelos y ahí se unió a los zapatistas. Poco a poco fue colaborando con ellas mediante las tareas de enlace y correo que realizaba. En Puebla contamos con la participación de múltiples maestras que difundieron las ideas revolucionarias en sus escuelas, atendieron hospitales de campaña, consiguieron auxilios para la población civil, ejecutaron labores de enlace y correo y llegaron a ser inclusive combatientes. Fueron, entre muchas otras, las hermanas Narváez, Paulina Maraver, Erlinda Enriqueta, Natalia y Hortensia Pinto, Aurelia Báez y Carlota Ramírez. No hablo de Carmen Cerdán porque Carmen Cerdán no era maestra, ¿sí? Hablo de las maestras. Mucha de esta información está en el libro de Mendieta,
publicado por el INERM en 1961 y además en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene a quienes fueron zapatistas, carrancistas, villistas, ¿sí? En Veracruz, María Josefa Álvarez, profesora rural, fue la encargada de difundir las ideas revolucionarias entre sus colegas. Más tarde colaboró como enfermera en el ejército de Carranza. Entre las maestras de Yucatán podemos mencionar a Rosa Torres González, quien colaboró activamente al lado de los revolucionarios yucatecos. Finalmente, podemos mencionar a Eulalia Guzmán, que ustedes están muy jóvenes, pero que tuvo muy mala fama porque dijo haber encontrado los huesos de Cuauhtémoc. Era una arqueóloga, fue una arqueóloga, pero ella había estudiado antes en la Normal de Maestras en el Distrito Federal y a la muerte de Madero fundó, junto con María Arias Bernal, que era la subdirectora de la escuela La Corregidora de Querétaro, y otras maestras como Inés Malváez, el Club Lealtad. Este club tenía como fin concertar entrevistas y formar nuevos enlaces a favor de la revolución. Ellas iban a limpiar la tumba de Madero y ahí conspiraban. Entonces, no se imaginaban quienes las veían que estaban conspirando, y con eso ellas ingresaban armas, comunicados y hacían publicidad, ¿sí? También visitaban a los presos políticos que habían sido encarcelados por Victoriano Huerta, y al final las encarcelaron, pero tuvieron muy poco tiempo en la cárcel. Como se ha podido observar, las maestras no solo se contentaron con enseñar, también ejercieron otras actividades en la revolución, de entre las cuales la enfermería, el contrabando de armas, de información y la propaganda fueron otras tareas que también emprendieron. Siguiendo con la participación de las maestras, es importante mencionar, aunque sea de pasada y no muy, muy alta, voy a hacerlo muy concreto, que en enero de 1916, el gobernador carrancista de Yucatán, Salvador Alvarado, organizó el primer Congreso Feminista en México, mientras que el segundo tuvo lugar en noviembre. En ambos, las maestras tuvieron la actuación principal. Alvarado consiguió el dinero, ¿sí?, para traer por tren a estas maestras, según él, de casi toda la República, ¿sí? Y las sesiones se desarrollaron en el Teatro Peón Contreras, con una asistencia en el primer caso de alrededor de 700 maestras de todo el país. Y Alvarado fue explícito al invitar a participar solamente a quienes tuvieran mínimos conocimientos de educación primaria, lo que hizo que se limitara la participación solo a maestras de clase media. Asimismo, los temas a discutir versaban en primerísimo lugar en arrancar a las mujeres del yugo de la Iglesia Católica, transformar las costumbres y tradiciones que aquejaban al sector femenino y lograr su manumisión para incorporarlas a las labores productivas, y por último, debatir su inclusión en la política a través del sufragio. Lo que quería, la verdad, Alvarado, era
que estas maestras se declararan en favor del sufragio para que él pudiera repetir en el estado de Yucatán como gobernador. Perdón. Los acalorados debates que se originaron mostraron que esas maestras estaban muy versadas y dominaban los temas que debatían. Habían leído, fíjense, a John Stuart Mill, a Augusto Bebel, a Juan Jacobo Rousseau y a muchos más, lo que les permitió discutir con conocimiento. José Domingo Ramírez Garrido, secretario del Departamento de Educación de Yucatán, mencionaba, y cito textual, las mujeres discutieron con la fogosidad de la pasión, haciendo a veces verdadero derroche de elocuencia y erudición. Eran maestras de clase media que habían leído, inclusive habían leído libros en francés que estaban de moda en Europa, ¿sí? Las conclusiones del Congreso Feminista no fueron las que esperaba Alvarado. Fueron muy moderadas y lo único que lograron ponerse de acuerdo fue que fuera gradual el sufragio, que empezaran por los municipios y siguieran aprendiendo, porque a las mujeres había que capacitarlas, y así lo dice, en la política. Yo siempre hago la anotación de que quién capacitó a los hombres para votar. Si las mujeres no podían participar en política, los hombres tampoco estaban capacitados y nadie les había enseñado. Por último, durante el periodo revolucionario, maestras y maestros de la Ciudad de México se enfrentaron a un grave problema. En 1917, Venustiano Carranza suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, con lo cual quedó la educación en manos de los ayuntamientos. Esta medida en nada ayudó al mejoramiento de la instrucción pública y menos a la de los maestros y maestras. Va a ser hasta 1920, con el nombramiento de Vasconcelos, cuando esta orden se quite y Vasconcelos se proponga, como se siguen proponiendo hasta el día de hoy, educar y enseñar a toda la República con libros de Sófocles, etcétera, ¿sí? Por otro lado, una acción de agradecimiento que llevó a cabo Carranza y que puede interpretarse como su interés por el mejoramiento de la planta educativa femenina fue la cuestión que incluyó a las profesoras que los secundaron y los siguieron a Veracruz, apoyándolas a hacer diversas actividades. Las recompensó manteniendo la tradición de los gobiernos anteriores, y muchas de ellas fueron becadas para especializarse en métodos de educación que llevaban a cabo, los métodos de educación que llevaban a cabo en los Estados Unidos. Viajaron a Boston, donde había una gran escuela de primaria que muchas de estas maestras trajeron esos métodos a México, y también fueron a Nueva York y a Washington, entre otros estados de Estados Unidos. Para terminar, no puedo dejar de mencionar que los constituyentes de 16-17 se preocuparon por la educación, y el artículo 3 fue su aportación a la educación de maestros y maestras.
hemos podido observar que a lo largo del tiempo la profesión de maestras ha tenido una importancia fundamental en nuestro país. Si bien fueron grandes los obstáculos que enfrentaron estas mujeres para alcanzar sus objetivos, consiguieron su visibilización como educadoras de varias generaciones. Al mismo tiempo, su misma educación les permitió escribir textos de apoyo a la instrucción de las niñas, poesía y novelas, y al mismo tiempo dedicarse a otras profesiones. La profesión magisterial es y sigue siendo un oficio que, aunque parece poco reconocido, sigue siendo muy feminizada, y son las maestras quienes enseñan desde las primeras letras hasta matemáticas aplicadas, química, física, y hoy día hay científicas preocupadas por encontrar una cura a la pandemia que nos aqueja, como hizo la viróloga escocesa June Almeida, quien descubrió el virus del coronavirus, y otras más seguirán sus descubrimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Lau, por esta interesantísima recorrido desde inicios del 19 hasta la década de los 20 del siglo XX, en el que se van viendo los distintos momentos de los cambios, los triunfos o al contrario, donde las mujeres no pudieron cambiar las cosas, y sobre todo las maestras. Muy interesante, muy completa plática, e incluso con algunas referencias bibliográficas interesantes que pues rápidamente trataremos de consultar, y pues creo que es un momento para abrir a las preguntas. Aquí tengo yo en el chat muchos saludos de Reina Hernández, de Irma Viridiana, de Laura Bautista, de Luz Elena Ponce, de Reina Morales, de Aleida Sandoval, la saluda Elvira MB, que también seguramente sabe el nombre, igual Aide Tapia, Karina no da su apellido, América Escudero, buenas tardes, saludos también, Marta Laura, excelente, ya aquí sí hay un comentario, excelente tarde y gracias a la doctora Ana y al museo. Silvia María, asistente Silvia María, bueno, pues estuvo aquí presente o está presente. Renata Valeria, buenas tardes. Aide Tapia no escribió nada, su nombre nada más. Esto se inspira, Marta Laura dice, esto se inspiraron en la película, bueno, ella dice que la película Pablo y Carolina coincide con algunas de las costumbres educativas que tú mencionas. Pues, ¿por qué? Porque esta película retrata un México de mediados del siglo XX en el que sí, realmente todavía se usaban muchos aspectos relacionados con la plática, ¿no? Con esas costumbres que quizás algunas ya han ido desapareciendo, porque ella dice que se habla del Instituto de Señoritas que daban clase de mecanografía y ballet. Después viene, doctora Ana, gracias por su conferencia, por favor, por su experiencia y conocimiento, dígame por qué entre nosotras mismas no se logra apoyar para cumplir los sueños, entre comillas. Si somos 65.8%, tendríamos que tener varios de los puestos de la nación. ¿Ya estamos preparadas para que una mujer sea presidenta? Es una pregunta que te hacen, Ana Lau. Si gustas, hasta aquí me quedo y vienen las respuestas y después sigo con las preguntas posteriores. ¿Te parece bien?
Yo no vi Paula y Carolina, o como Sí, se la Pablo. película, así que Pablo y Carolina, yo ya le cambié el nombre, porque no la vi, entonces no sé de qué se trata, no puedo comentar nada, pero sí a quien me pregunta, que si que somos la mitad de la población, no somos un poquito más de la mitad de la población, ya estamos preparadas para que haya una mujer presidenta, yo creo que no. Aunque soy muy optimista, ahí no creo que el patriarcado que siempre se reconvierte y se remodela, permita que una mujer sea presidenta. El machismo en este país es muy fuerte y con trabajos hemos logrado, y digo hemos, que haya paridad en las cámaras legislativas y en algunos estados, que haya gobernadoras después de que por mucho tiempo no las hubo, ¿sí? Entonces, no estoy muy segura, en eso no soy, y vuelvo a decirlo, no soy muy optimista de que la sororidad llegue de plano hasta a llevar a la presidencia a una mujer. ¿Sí? Perfecto. Bueno, un comentario al respecto. Me parece que las mujeres sí tienen la capacidad. Lo que pasa es que todavía es muy fuerte el poder masculino y se Claro. oponen y presentan una serie de obstáculos y ellos sí están organizados y las mujeres pues en vías de organizarse, pero la capacidad yo creo que sí la tienen. Ah, sí, por supuesto. Estamos de acuerdo. Pero yo creo que la cultura patriarcal que tenemos encima no lo va a permitir. Y sí, en efecto, ellos están más organizados que nosotras y bueno, las mujeres políticas no se pueden poner de acuerdo. Entonces, si ellas no se pueden poner de acuerdo, imagínense todas las demás, ¿sí? Claro, perfecto. Entonces, Seguimos con las preguntas, si te parece bien. De sí, mi claro. parte, te envían saludos de Querétaro, San Felipe, Guanajuato, Michoacán. Ah, gracias. Saludos de Sara Martínez Vara, así dice, Vara. Importante investigación, las mujeres tenían por lo regular los trabajos de menor salario. Un cordial saludo. Y Lucrecia Infante menciona mujeres notables mexicanas. Es el nombre del libro de Laureana, Laureana. pero no, nada más está su nombre. No sé si le están citando a ella, pero bueno, es otra de las estudiosas de las mujeres. Sí. Comentario, Alejandra Soto, con su ponencia nos evidencia que las mujeres jamás se han quedado quietas y todavía en los tiempos más adversos han encontrado la forma de demostrar su creatividad. En Ella efecto, es Alejandra Soto. pues en efecto, Alejandra, las mujeres siempre, nos las hemos arreglado para salir adelante. Así es. Después viene Aleida Sandoval, muy interesante, maravillosa ponente, gracias. Bueno, ya se disculpa porque se tiene que retirar. Está después Reina Morales. Buena tarde, una gran duda. ¿Cómo se puede acceder al Archivo Histórico de la Defensa Nacional? ¿Cuál es el protocolo? Reina, tienes que estar, bueno, para empezar, ahorita todos los archivos y bibliotecas están cerrados.
Ay, ese es un pequeño problema al que nos enfrentamos las historiadoras. Estoy hablando en femenino, ¿sí? Ya que se abran, tienes que estar en una institución que te dé una carta explicando específicamente qué vas a buscar, ¿sí? Yo he ido varias veces igual con una carta, pero llevas la carta y te avisan si te aceptan o no. Y no te dejan ver nada que no esté en la carta, ¿eh? Pero creo que la biblioteca del INERM sí está abierta. No estoy 100% segura. Habría que hablar por teléfono para saberlo. Y ahí está el libro. Ay, se van a reír, pero como este sí lo tengo muy a la mano. Está el libro de Ángeles Mendieta. Ay, aquí está. Mira, te lo voy a enseñar, que se llama, ay, a ver si me ves, ¿sí? La mujer en la Revolución Mexicana, de 1961, mira, me acordé bien de la fecha cuando lo dije, que trae los nombres, ella vio esos archivos y además ella hizo que unos periodistas hablaran de cada una de las mujeres y eso está, ella misma te dice dónde está, yo ya tiré todo aquí, pero tienes que conseguirte, si quieres ir al archivo, es el archivo de veteranías, porque eso lo puedes ver en el INERM, está en línea el libro de Marta Rocha, que sí, que no me acuerdo cómo se llama. Yo si me acuerdo de la autora, no me voy a acordar del nombre, pero ella también estuvo en el archivo de la Secretaría de la Defensa, ¿sí? Y tienes el libro, y eso es bastante bueno, porque el de Ángeles Mendieta no está, es más completo que el de Marta, porque Marta hizo solo enfermeras revolucionarias, etcétera, ¿sí? Pero con esos dos te las arreglas. También un pequeño detalle para la persona que preguntó sobre los archivos, los de la UNAM ya empiezan a dar servicio, ya tienen algunas semanas, pero con cita. Concretamente el Archivo Histórico de la UNAM, el Fondo de la Biblioteca Nacional, algunos hablando y ya dan la posibilidad de consulta, pero con cita. Puede Oye, que. ¿y el archivo de la SEP? Pues habría que hablar a la AGN, porque el archivo de la SEP ya está en el Ya está AGN. ok. Y lo que decías tú de la dificultad de conseguir material de mujeres es porque en el archivo de la SEP, el material de mujeres, de maestras que hay, empieza a partir del siglo XX. Del XIX hay muy poquito. Muy poquito. Entonces, por eso es tan difícil encontrar nombres y apellidos de estas primeras maestras. Pero sí, en el 20, pues ahí es ¿qué será? Una gran cantidad de información, debe de haber. Yo como no trabajaba en esa época, el 20, pues bueno. Pero sí hay mucha información. Sí, Sí hay. sí, además hay un fondo de personal sobresaliente que sí trae maestros del 19, aunque la información es limitada, pero ese fondo del archivo de la SEP, que ahorita está en el AGEN. Y no sé si el AGN esté abierto. Pues yo creo que en general, como ya hay el mensaje de que todo empiece, dan citas creo,
creo, no lo puedo asegurar, pero lo digo por el archivo histórico de la UNAM, ya tenemos un ratito que se están dando citas muy medidas y por tiempos limitados, pero cuando no hay personas, porque pues la gente no está yendo como acostumbraba, pues se extienden el tiempo para los que quieren consultar algo, por si te quieres dar una vuelta, Nala. Sí. Aprovechar. Exacto. Bueno, acá yo paso a los siguientes, ya dejamos Yo creo este. que sí, yo creo que ya le contestamos a Reina. Bueno, pues creo que sigue siendo Reina Hernández. Me llama la atención esta convicción social entre las profesoras participantes, pues no solo hacían su labor como educadoras, sino que hacían lo necesario a favor de la causa. Quizás este espíritu continúa, pues a pesar de condiciones de minusvalía de la labor docente, vamos por la causa. Muy interesante. Gracias por esta hermosa charla. Es la misma persona, No, es otra. Reina Porque Hernández. a Reina la estoy viendo aquí, a Reina Morales, y es Sí, que, yo también ya la vi. No, ella es Reina Hernández, sí, por eso. quien acabo de mencionar. Sí. Pues sí, también las, las, las maestras han sido fundamentales, en los por ejemplo, en los movimientos, de oposición, no solo durante el porfiriato y la revolución, sino en los siguientes. También han sido importantes. En los años 30 había muchas maestras que estuvieron en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y estuvieron peleando muchas de ellas fueron sufragistas, inclusive. Pues es parte de lo que has comentado en tu plática. Siempre hemos estado en todo. Sí. Claro, No nos ven, pero ahí estamos. dependiendo del grupo social, de la zona geográfica, porque es muy difícil para una mujer de que vive en un lugar muy retirado, pues poder participar en ciertas cosas, pero quizás participan en otras, pero ahí estamos, como dijo exactamente la doctora Ana Lau. Bueno, Silvia María, excelente, felicidades. Después viene pregunta de Facebook. Nana C. González, buenas tardes. Primero reconoce lo agradable reconoce ella lo agradable de la conferencia. Gracias, doctora, por compartir. Tengo una pregunta para la doctora Ana Lau Ben. Teniendo en cuenta el contexto mexicano de la época, que siempre tuvo una alta presencia de extranjeros, no siempre a favor de Díaz, ¿pudo usted documentar alguna mujer maestra de origen distinto al mexicano que hubiera participado en los procesos revolucionarios? Esta chica está haciendo un postdoctorado en el ISUE y me da mucho gusto que esté escuchándote. Fíjate que no he encontrado, pero sí he encontrado, por ejemplo, lo que dice Edith O'Shaughnessy del periodo huertista y cómo, cómo ella ve cómo la clase media alta también muchas veces ingresa a la revolución y otras que están en contra, como siempre. Pero extranjeras, no, ni siquiera John Reed, que es el extranjero que sí va, bueno, que sí va a hacer una entrevista a Villa, pero no habla de mujeres extranjeras. Debe de haber habido en la frontera. Claro. Me da esa impresión, no lo he buscado. Claro. Sí, sigo adelante. Viene Elizabeth Fuerte, gracias maestra, muy emotiva su plática. Reina Morales, ojalá pudiera enlistar estos textos mencionados. Uf, no.
¿cómo se llama? La verdad, me basé en en muchos textos, es más, en los textos de la doctora Alvarado, que ha trabajado sobre educación, sobre mujeres en esa época, este, y que son de veras una maravilla. Ay, Este, pero hay varias especialistas en educación. Pienso así, a bote pronto, en Oresta López, que lleva muchos años trabajando mujeres en la educación, a Luz Helena Galván del CIESAS, que también ha trabajado educación, a varias del Colegio de México, ¿sí? A Dorothy Tank, a Ann Staples, Pilar Gonzalo, a doña, para mí es ahora doña Pilar doña Gonzalo. Pilar Gonzalvo, que pero habla de otra época, habla del siglo XVI, XVII, ¿sí? Y ella hizo una serie de 5 libros del Fondo de Cultura Económica que son vida cotidiana en las distintas épocas, y hay varios artículos sobre educación. Una visitadita al internet y se busca por educación femenina y te encuentras a todas, Maravilla, a sí, todas todas. las mencionadas. Y bueno, pues acabas de mencionar el libro de Marta Rocha, es Sí, una historiadora también, pues muy joven, bueno, joven para mí, no, ya no tan joven. pero ella es una gente que también está en plena producción y la pueden consultar. Y también la doctora mencionó el libro en el INER, se puede encontrar. Se puede bajar en el INERMES. También, que es un libro, pues una fuente primaria. Sí. Que acabas de mencionar tú, pero a la persona se le escapó. Bueno, yo creo que ya con eso ya le diste bastante tips. Para eso está el doctor, ahora sí, el historiador Google. Ese es magnífico para sacarnos de apuro. Rosa Jazmín, un aplausote muy merecido. Nos unimos, pues Muchas yo y gracias. muchas de las aquí presentes. Son años de trabajo para concretar una conferencia como esta y pues uno tiene que valorarlo. Si está uno escuchando y enriqueciéndose con los conocimientos de la expositora. Después, Cecilia Mondra, maravillosa plática, muchas felicidades. Después, no se ve claro el nombre. Pregunta de Facebook, es pregunta de una chica por Facebook, Silvia Chávez Ramos. Entonces, ¿usted considera que en la docencia actual las mujeres perdieron fuerza en cuanto a sus objetivos dentro de la política? A ver, a ver, a ver. Repito, entonces usted, es una pregunta, entonces usted considera que en la docencia actual las mujeres perdieron fuerza en cuanto a sus objetivos dentro de la política? Yo no creo que hayan perdido fuerza. Yo creo que la están apenas construyendo esa fuerza. No siempre ha habido mujeres en la política, ¿sí? Y menos el 50% de las mujeres. O sea, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores hay 50% de mujeres, pero no todas piensan igual. Entonces hay que construir consensos y hay que construir alianzas. No siempre las mujeres, las políticas están de acuerdo con construir alianzas. Eso es lo que yo decía antes de por qué no puede haber, o por lo menos en la próxima elección, yo creo que no va a haber. Sí va a haber una mujer candidata, eso pero está más visto que nada, pero no estoy segura que gane.
y más que no ha hecho un trabajo de base con las feministas. Voy a ser muy mala, ¿sí? Y las mujeres jóvenes que están muy asustadas, que tienen mucho coraje, que tienen mucha rabia por cómo nos están maltratando a todas, porque no es solo a las jóvenes, pero esas no han hecho, o sea, Claudia Sheinbaum no ha hecho buen trabajo de alianzas y de base con mujeres de este tipo. ¿Sí? Muy interesante, muy interesante. Ahí sí está hablando la feminista, ¿eh? Historiadora también. La académica, porque también a los académicos global, hombres y mujeres, pues a les, hemos tenido problemitas. A les académicos. A les académicos, los y les académicos. Exacto. Bueno, está Gaby Colorado. ¿Puede repetir el nombre de la médica graduada antes de Matilde Montoya? La primera fue, ¿cómo se llama? La odontóloga, se me olvidó cómo se llama. Ay, igual a mí. No, piensen en nosotras que ya pensamos todo el día. Espérenme un segundo. Bueno, pero por lo pronto, mientras Margarita Chorney Salazar. Pero no es médica, es dentista, y en ese momento dentista. era una carrera de carácter técnico, más cercana a barbería que a ciencia. En ese momento. Sí, pero la primera médica, por eso se le da el nombre de Matilde Montoya, y hay varias biografías sobre ella, sobre Matilde Montoya. La primera fue mía. Es más. La primera fue mía en una revista de CONACYT, que no me acuerdo ni de qué año ni de qué número, pero de hace muchos años. Paso a la siguiente, doctora. Por favor. Guadalupe Cortés, algunas maestras formaron parte del Partido Socialista. Está muy interesante la pregunta. Sí. Pero no solamente Guadalupe, el Partido Socialista se va fundando o se va conformando entre 1914-16 y después va a desaparecer por el Partido Comunista. Y ahí vamos a encontrar a una maestra que a mí me encanta, que es Refugio Cuca García, porque todo el mundo la conoce como Cuca García, de la cual Verónica Oiquión ha trabajado en una biografía impresionante, y ahí pueden ver cómo va cambiando de manera de pensar de los socialistas a los comunistas. De la misma manera, hay otra que, por supuesto, ya se me olvidó, que también está haciendo, por cierto, Marta Rocha, todo me acuerdo menos el nombre de esta mujer, está haciendo su biografía. Bueno, después pasamos a Alejandra Chávez, supongo. Excelsa presentación, muchas gracias, Patricia García. Gracias por lo excelsa. Reina Hernández, sí, sería muy agradable si nos pudiera ofrecer un listado de los documentos referenciados, desde las mujeres insurgentes, que no pude anotar todo lo que recomendaron. Bueno, supongo que hablen en un futuro, ¿verdad? Sí, porque la verdad, para hacer la ponencia, revisé muchas cosas que tengo en la casa, ¿eh? Perfecto. Después Irma Viridiana, buenas tardes. Me alegra muchísimo que la doctora Nalau participara en este curso. Tengo una pregunta. Si la educación se feminizó
al llevar a la práctica la labor docente, las maestras escribieron o tuvieron un proyecto pedagógico propio o se basaron en modelos pensados por hombres. Muchas gracias por su respuesta. Yo creo que se basaron en los métodos, el método lancasteriano que es que fue fundado por hombres, pero sí el caso de esta, ¿cómo se llama? Bueno, de varias maestras que hicieron sus propios métodos de enseñanza y que los publicaron, ¿sí? Eso sí, aquí está enfrente de mí Irma Viridiana, que le estoy viendo la carita, pero sí hay profesoras que se dedicaron a la pedagogía e hicieron libros pedagógicos. Y en eso me voy a ir a los 20 con ¿cómo se llama la chilena que vino a México? Con Mistral, que ella también hizo todo un método de enseñanza. Y bueno, algo importante es que desde el siglo XIX en los periódicos se reproducen todas las ensayos y trabajos de revistas extranjeras norteamericanas, francesas, incluso españolas, y vienen muchas propuestas educativas y eran leídas, aparentemente eran muy leídas, puesto que brotaban muchas revistas y después, según pasa el siglo XIX, empiezan a hacer las revistas femeninas y ahí también hay ideas. Se discute mucho a lo largo del siglo XIX sobre la enseñanza y sobre las maneras de enseñar, y ya en la segunda parte del siglo XIX, pues ya están los pedagogos importantes, los originales, digamos, mexicanos, que traen ideas, que toman ideas del extranjero y que ya las enseñan aquí, ¿no? Como, ay, también se me va el nombre de este maestro tan famoso. Bueno, obviamente los que heredan la enseñanza de Rebsamen y todo este grupo, y que son maestras y maestros. Exacto. Bueno, seguimos. Muchas gracias. El papel de la mujer desde la labor magisterial. Excelente plática, Cintia Lisbeth. Irma Viridiana, podríamos hablar que hay un pensamiento feminista por las lecturas que usted menciona que hicieron en Sí, las maestras que participaron en el primero y segundo Congreso Feminista de Educación. sí hay, pero piensen una cosa, cada uno de los feminismos, según el contexto, es diferente. Hay en el caso del Congreso Feminista, están las radicales, están las moderadas, están las más conservadoras, y hay algunas que se autodefinen como feministas. No todas se autodefinen como, más que como feministas, como sufragistas. Bueno, ¿Sí? después está, ya me perdí. ¿Qué opina de la censura? Ya esa la dijimos. Eh, Terita Ochoa. Buenísima ponencia, que es una clase más que una ponencia. ¿Qué podrían hacer para mejorar la educación? Pues sabemos que estamos muy atrás en comparación de países asiáticos. Ella dice Ahí voy a diferir. Acabo de leer, no sé si esta semana o la semana pasada, pero que 3 chicas de alguno de los estados, no, ya a estas horas no sé exactamente dónde, ganaron el concurso mundial de matemáticas. Entonces, no, para ciertas cosas estamos atrasados, para otras no. Entonces, sí, la educación, pues con la pandemia ha sufrido un rezago, pero
por lo menos estoy segura que Lourdes y yo hemos dado nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Para enseñar a los y las alumnas de las universidades todo. Entonces, y hemos sido bastante maltratados porque nos dicen que estamos rascándonos la panza, cosa que no es cierto, porque tenemos doble chance. Aquí Marta Laura está de acuerdo conmigo. Muy bien. No Es- tenemos horarios, exacto, trabajamos a toda hora. exacto. Y no solo eso, tuvimos que aprender a usar esta tecnología que no conocíamos. Tratamos. Ahí vamos. Sí. Bueno, eh, dos preguntas más, no sé exactamente cuántas queden en el tintero, pero tenemos ya el tiempo un poco justo. Bueno, creo que nos da tiempo para unas dos más, tres, y ya cerramos la parte de preguntas, pues para que le demos su constancia a la doctora y hagamos algunos anuncios del museo. Bueno, Anaí García, buenas tardes. Gracias a la participación de la doctora Ana Lau, ha sido una gran exposición. Ella dice, una pregunta, ¿hubo otro tipo de castigos para maestras que participaron en la revolución? La cárcel, ¿Qué cosa? punto. Y otras que pues, seguramente fallecieron en el camino, ¿sí? Y otras que iban atrás de un revolucionario, el revolucionario se muere, no solo son las Adelitas y las soldaderas, etcétera, sino también las maestras tomaron las armas. Entonces hay de las dos partes. Y hay quienes no estaban de acuerdo con la revolución. Pero el castigo social sí lo deben de haber recibido todas, ¿verdad? Eso sí. Pero, por ejemplo, las maestras a las que Carranza las mandó al extranjero salieron ganando porque regresaron y fueron las que hicieron escuelas, pusieron, cambiaron las maneras de educar, etcétera. Y también hubo las que no cambiaron, ¿sí? Entonces hay todo eso y claro, cuando las agarraba el enemigo, pues las metían a la cárcel y muchas veces inclusive las colgaban igual que a los hombres. Sí. A veces ni siquiera se necesitaba entrar a la revolución. Exacto, para que Estaban en guerra, y una guerra muy violenta en que murieron, creo que aproximadamente 1 millón de personas. menos porque con la fiebre española sí murieron 1 millón, murieron más con la fiebre española que en la revolución. Bueno, pero yo no decía mujeres, al decir No, 1 millón decía global, sí, pero parece que menos. menos, No, claro. no vamos, nunca vamos a saber. Pero bueno, para los estudiantes, pues sí, eran tiempos de guerra. Exacto. Y afortunadamente no los hemos vivido y esperemos no No, vivirlos. pues lo que estamos viviendo es una guerra, muy difícil, una guerra de salud. Pues sí, pero la guerra es la guerra. Sí. Buenas tardes, doctora Ana Lau. Siempre es un placer escucharla. Agradezco su exposición. En el periodo porfirista, ¿hay alguna información para saber si las mujeres podían acceder al aborto de forma voluntaria? Pues claro que no. Ya ni se pregunta. Quiero decirles que en 1936, una doctora cubana que estaba en México exiliada, Ofelia Domínguez, escribió un texto sobre el derecho al aborto. Es el primero que conocemos, ¿sí?
pero por supuesto no tuvo no tuvo la repercusión hasta los años 60, 70. Y una pregunta, Ana Lau, ¿en el Congreso de Yucatán no se dice nada del aborto? No, ¿verdad? Nada, nada. Se habla de sexualidad y se ponen como locas porque Hermila Galindo presenta una ponencia en donde dice que las mujeres sentimos la misma necesidad sexual que los hombres. Y las maestras, bueno, se pusieron este, gritaron, patalearon que no entrara la ponencia al, al, a al libro que se iba a publicar, precisamente porque no se imaginaban que eso podía pasar, y menos que se podía decir. Bueno, es Luz Valdés, estupenda exposición, recreando el pensamiento con datos precisos. Sin lugar a dudas, las maestras son grandes referentes para transformar nuestro país. Saludos desde Sonora. Ay, gracias. Sobre todo que estés hasta allá. Parece que Salfredo G. Buenas tardes, doctora. ¿Acaso se publicó a finales del siglo XIX, principios del XX, algún tratado de pedagogía? ¿Cómo acceder a la obra de Juana Palacio? De Adelia y de Juana, no es fácil. Yo, ahora sí, si se meten a la UAM Xochimilco, a la parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en publicaciones está el libro que claro que no me acuerdo cómo se llama, pero se lo sabe Lourdes, el de biografías de mujeres, y ahí yo hago, Notables mexicanas. no, el que, el que compilamos, Elsie y yo, que se llama biografías de mujeres, se llama, ay, qué bruta soy, no me sé ni el nombre del libro que yo coordiné, pero Pueden encontrar por tu nombre. sí, y ahí está una semblanza de Adelia y de Juana, que yo busqué. Yo a Adelia me la encontré en Washington, en la biblioteca del Congreso, y la empecé a buscar en México porque hablan de ella como mexicana, y fue una maestra que estuvo en la SEP muy importante. Sí. Que la conoce muy poca gente, ¿eh? Y un tratado de pedagogía, no de mujeres, de Luis Ruiz, que está reproducido por UA. No, reeditado, perdón. También. Eso sí lo sabe Lourdes. Si les interesa también un poco ver desde el momento, ese texto pues es de principios del 20. Bueno, está Alfredo, bueno, ya leí. Gisela Holguín, Los rostros de la rebeldía. Marta Rocha. ¿Cómo se llama el libro de Marta? Los rostros de la rebeldía, de Marta Rocha. Supongo que ya lo anotaron todos. Después viene Reina Morales, mil gracias. Después Marta Laura. Las invito a que vean en el concierto la inspiración creativa de las compositoras mexicanas del siglo XX en Sopro Music. En Cepro Music. Dice Sopro Music y como yo no conocía esta. Es que es un conjunto. Yo tengo un hijo músico, por eso sé. Sopro Music, entonces que vean, el título es La inspiración creativa de las compositoras mexicanas del siglo XIX.
Es una recomendación de Marta Laura. Después viene Honoraria Pérez, perdón, ya veo Visco porque, Honoria Pérez, la entrada de las mujeres a las tareas educativas y su profesionalismo compone un factor importante que permitió a nuestro país construirse, desarrollarse a través de la formación de quienes estudiaron en ellas. Con ellas, exactamente. Con ellas, sí. Estudiaron con ellas, perdón, sí. Después viene Aide Tapia. Muchas gracias, maravillosa plática y maravillosa la expositora. Gracias por tanta riqueza compartida. Después es de Facebook. Se recomiendan las publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sobre la historia de mujeres en México, las revoluciones de la colección de maestras de México. Pues sí, claro, ahí seguro estás tú y estoy yo como autora si no las estamos recordando. Sí, además. Sí, bueno, Araceli Berenice, totalmente de acuerdo. La educación a distancia ha sido un arduo trabajo que no se ha reconocido. Muchísimas gracias, ahí se me fue. Muchas gracias, maravillosa plática, maravillosa. Ah, no, está allá, ¿verdad? Ahí ya me perdí. Sí, ya, esta es la del INER, que hay varios libros en el INER que se pueden consultar. Uno se llama La Revolución de las Mujeres en México y hay una colección de historias de maestras que también se pueden consultar. Totalmente de acuerdo, la educación a distancia ya esa la leí. Muchísimas gracias por toda la información. Una plática muy enriquecedora. Mónica Amilpas, gracias. Ay Dios, les recomendamos las publicaciones ya es la que le hice, como que se repitió. Muchas gracias por su respuesta, saludos. Mujer mariposa, ha de ser un sobrenombre, mujer, supongo que es mariposa, no se le completo. Muchas felicidades, doctora Ana Lau, por su excelente ponencia y también a ti, María de Lourdes, por tu excelente conducción. Las dos hacen un equipo muy eficiente. Ya ves, Manalo, yo te lo decía, pero tú no me creías. Mi nombre es Marta Eugenia Camarillo. Muchas gracias por lo que a mí toca y por... Claro, gracias. Nos llevamos muy bien las dos. Así es. Por favor, comentarle esto. Estimada doctora, le pedimos por favor hacer mención especial de este comentario. Le recomendamos las publicaciones de... Hay otra vez lo del Instituto de... ¿Se repite otra vez? ¿Lo del INERM? Lo del INEP, sí. Muchas gracias. Les voy a decir una cosa. Yo revisé los 3 tomos y no hay mujeres maestras de la revolución, ¿eh? Y yo creo que hay que agradecerle a la doctora Patricia Galeana toda la colección sobre mujeres que impulsó cuando ella era la directora. ¿Sí? Eso es algo muy importante porque sí tenía una parte específica para libros sobre mujeres. Y mujeres notables mexicanas, ahorita recordando, también la cabeza ya no funciona, y menos a esta hora, está en línea. ¿Ya está en línea? Tengo entendido que... La tiene también el INERM. Creo que está en línea. Patricia. Mi memoria no me falla, está en línea. Y para la parte del siglo XIX, si me permite, Ana Lau, pues yo les comento de mi libro La educación superior femenina en el México del siglo XIX, demanda social y reto gubernamental. Ese es el título y trata el tramo del XIX, poco me meto en el 20. Pero para los que les interese, pues ahí pueden encontrar algo. Después está Alfredo. Mucho, no, que no diga algo, mucho. Okay. Alfredo G., muchas gracias. Preguntaba por algún tratado hecho por mujeres. Son 7:55. Yo creo que aquí sí ya dejamos
ya casi terminábamos. Hay un comentario de Luz Elena Ponce, te agradece la conferencia. Luz Verónica, no se ve completo el apellido, gracias, excelentes aportaciones. Y eso es todo. Terminamos con los 100 comentarios que han de ser, porque son un buen, pero pues eso quiere decir que levantaste inquietudes e interés, y con eso ya cumpliste tú como, Y tú con yo como moderadora, nos sentimos muy contentas. muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron aquí, a Lourdes por su atenta compañía conmigo y acompañamiento, y a todas ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, pues yo rápidamente les agradezco también a ustedes su asistencia, a la doctora su excelente exposición y la invitación que nos hicieron a ambas desde el Museo de la Mujer. Es siempre un gusto estar aquí. Y voy a dar lectura a el reconocimiento que le da el Museo de la Mujer a la doctora. Museo de la Mujer, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Lau Jaén, UNAM Xochimilco, UAM Juan, Xochimilco, por la impartición del tema de maestras a revolucionarios en la 6ª sesión del curso Historia de las Mujeres en México, y pues está fechado el día de hoy, 12 de octubre de 2021, Ciudad de México. Atentamente firma la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Y ahora sí, con esto terminamos esta tarde tan agradable, y nuevamente gracias a todos, a todas, y pues que disfruten lo que queda del día. Hasta luego.